tensión en Oriente Medio vuelve a escalar. En las últimas horas, Estados Unidos, Israel e Irán han intercambiado nuevos ataques, elevando el riesgo de un conflicto mayor en la región. Teherán advierte que responderá destruyendo infraestructura estratégica si Estados Unidos bombardea sus plantas eléctricas. Un experto de Naciones Unidas advirtió que Israel actúa con licencia para torturar palestinos, acusando a la comunidad internacional de permitir abusos sistemáticos en centros de detención y zonas de conflicto. El informe señala que la falta de presión global ha facilitado prácticas que violan el derecho internacional. Teherán rechazó la propuesta de alto el fuego presentada por Donald Trump, calificándola de excesiva y contraria a los intereses estratégicos de la República Islámica. El gobierno iraní afirmó que no aceptará ningún acuerdo que no incluya el reconocimiento pleno de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Además, Irán exige el fin total de los ataques, garantías internacionales para evitar una reanudación del conflicto y compensaciones económicas por los daños sufridos durante la guerra. Mientras Washington insiste en un acuerdo inmediato, Teherán asegura que continuará la resistencia hasta lograr lo que considera una victoria completa. La tensión aumenta en la región y la comunidad internacional observa con preocupación un conflicto que podría escalar aún más en los próximos días. Una nueva audiencia judicial contra Nicolás Maduro está programada para el 26 de marzo en Nueva York, como parte del proceso que enfrenta por cargos de narcoterrorismo y otros delitos federales en Estados Unidos. Según la información disponible, esta sería la segunda audiencia dentro de una fase preliminar del caso, en la que también se incluyen acusaciones por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. El proceso se desarrolla en un contexto altamente polémico y poco habitual, marcado por tensiones políticas y cuestionamientos internacionales sobre su alcance y legitimidad. Aunque se trata de un avance importante dentro del caso, expertos señalan que esta audiencia no corresponde al juicio final, sino a una etapa inicial del procedimiento judicial. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del proceso, que podría tener implicaciones políticas y diplomáticas significativas en los próximos días. El precio del petróleo registró un nuevo aumento en las últimas horas, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio. Analistas señalan que los mercados reaccionaron con cautela ante el riesgo de interrupciones en el suministro, especialmente en zonas estratégicas del Golfo Pérsico. El repunte del crudo generó preocupación en varias economías, ya que un incremento sostenido podría elevar los costos de transporte, energía y producción en todo el mundo. Mientras tanto, los inversionistas siguen atentos a la evolución del conflicto y a las posibles medidas que adopten los países productores para estabilizar el mercado. El Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento de retornos que endurece los procedimientos de deportación para migrantes en situación irregular y permite que los Estados miembros trasladen a personas a centros de retorno ubicados en terceros países siempre que existan acuerdos bilaterales. La medida forma parte del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que busca acelerar expulsiones y unificar criterios entre los países de la Unión. Durante el debate, los grupos conservadores defendieron que la normativa permitirá ordenar los flujos migratorios y evitar que los sistemas nacionales colapsen. Sin embargo, eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierda denunciaron que la reforma abre la puerta a detenciones más prolongadas, incluso de familias con menores, y podría exponer a migrantes a situaciones de vulnerabilidad en países donde nunca han residido. La votación salió adelante con una amplia mayoría, consolidando el giro hacia políticas migratorias más estrictas dentro de la Unión Europea. Organizaciones humanitarias han advertido que vigilarán la implementación para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas afectadas. En su segunda audiencia ante un tribunal federal de Nueva York, Nicolás Maduro apareció visiblemente más delgado, vestido con uniforme de preso, y permaneció en silencio mientras sus abogados centraban la discusión en un tema clave: el acceso a fondos para pagar su defensa. La defensa denunció que el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos impiden utilizar recursos del Estado venezolano para cubrir los honorarios legales, lo que, según argumentan, vulnera su derecho al debido proceso y a contar con los abogados de su elección.
Durante la sesión, el juez escuchó los alegatos sobre la licencia de la OFAC, que inicialmente permitía usar fondos venezolanos y que luego fue modificada, limitando esos pagos. Tras casi una hora de audiencia, el magistrado decidió que necesita más tiempo para pronunciarse sobre si autoriza el uso de esos recursos y dejó sin resolver la petición de la defensa. El caso sigue en fase preliminar. El juez rechazó desestimar la causa, mantuvo vigentes los cargos por narcoterrorismo y conspiración, y dejó claro que el proceso continuará mientras se define cómo se financiará la defensa del acusado. El Comité Olímpico Internacional aprobó una nueva política que redefine la elegibilidad para competir en categorías femeninas a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según la normativa, solo podrán participar atletas que no presenten el gen determinante del sexo masculino y al desarrollo sexual masculino. La verificación se realizará mediante una prueba genética única, ya sea por saliva, hisopado bucal o sangre, cuyo resultado negativo garantizará la elegibilidad permanente. La medida excluye a deportistas transgénero con cromosomas XY y a personas con diferencias del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos, aunque contempla excepciones limitadas para casos como el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, una condición en la que el cuerpo no responde a la testosterona y no existe ventaja competitiva. El Comité Olímpico Internacional sostiene que la decisión busca proteger la equidad, la seguridad y la integridad del deporte femenino, especialmente tras las controversias surgidas en los Juegos Olímpicos de París 2024 con atletas previamente descalificadas por criterios de elegibilidad de género. La resolución ha generado un intenso debate global entre federaciones, atletas y organizaciones de derechos humanos. Mientras algunos celebran la claridad científica y la protección competitiva, otros cuestionan el impacto en inclusión y participación de deportistas trans y con variaciones del desarrollo sexual. Aún así, el Comité Olímpico Internacional afirma que la presencia del gen SRY constituye un criterio altamente preciso y que la nueva política unifica estándares para todas las disciplinas olímpicas. El presidente de Estados Unidos decidió aplazar por 10 días una serie de ataques planificados contra instalaciones energéticas estratégicas en Irán, en medio de una escalada de tensiones en la región. Según fuentes oficiales, la decisión responde a evaluaciones militares que advierten sobre el riesgo de una respuesta iraní que podría desestabilizar aún más el mercado energético global. El aplazamiento también busca abrir una ventana diplomática para reducir la tensión, aunque Washington mantiene sus fuerzas en alerta máxima. Analistas señalan que cualquier acción militar en este contexto podría afectar los precios del petróleo, el tránsito marítimo y la seguridad regional. Mientras tanto, Irán ha reiterado que responderá a cualquier agresión, lo que mantiene a la comunidad internacional en estado de vigilancia ante un posible deterioro del conflicto. Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que luchó durante casi 2 años para acceder a la eutanasia, falleció este jueves 26 de marzo en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, Barcelona. El procedimiento se pudo llevar a cabo después de que los tribunales españoles, y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, confirmaran su derecho a una muerte digna pese a la oposición de su padre. Castillo, que quedó parapléjica tras arrojarse desde un 5º piso luego de sufrir una violación grupal en 2022, vivía con dolores físicos y emocionales permanentes que describía como insoportables. En su última entrevista televisiva, afirmó con serenidad que solo deseaba irse en paz y dejar de sufrir. El caso ha generado un profundo debate en España sobre los límites de la ley de eutanasia, la autonomía personal y la capacidad de decisión en situaciones de sufrimiento extremo. La familia de Noelia, especialmente su madre, pidió respeto y destacó que la joven mantuvo su decisión con claridad desde el principio, buscando únicamente poner fin a un dolor que la acompañó durante años. La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha intensificado en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, luego de que el gobierno federal ordenara su despliegue para apoyar a la TSA en medio de una crisis operativa. Aunque oficialmente su función es aliviar la carga de trabajo por la falta de personal, diversos reportes confirman que ICE ha realizado detenciones de viajeros con órdenes de deportación activas, aprovechando la coordinación directa con los sistemas de seguridad aeroportuaria. La situación generó polémica, tras revelarse que la Administración de Seguridad en el Transporte
ha compartido información personal de pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, permitiendo identificar a personas buscadas incluso en vuelos nacionales. Uno de los casos más comentados fue el arresto de una madre guatemalteca y su hija de 9 años en el aeropuerto de San Francisco, quienes fueron detenidas de forma violenta y deportadas días después. El incidente reavivó el debate sobre el uso de fuerza, la separación de familias y la transparencia en el intercambio de datos entre agencias federales. Organizaciones civiles y expertos en migración advierten que los aeropuertos se han convertido en puntos estratégicos para ejecutar deportaciones, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede detener a personas antes de abordar al aterrizar o durante conexiones. Aunque el gobierno insiste en que los agentes están allí para tareas logísticas, legisladores y defensores de derechos humanos alertan sobre el impacto que esta presencia tiene en comunidades migrantes y sobre el riesgo de que estas prácticas se expandan en los próximos meses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje oficial a las autoridades iraníes con motivo del Nowruz, el Año Nuevo Persa, y aprovechó la ocasión para expresar un respaldo político explícito a Teherán en un momento de fuerte tensión regional. En su saludo, Putin felicitó al liderazgo iraní y reiteró que Rusia sigue siendo, según sus propias palabras, un amigo leal y un socio confiable de la República Islámica. El mandatario ruso también reconoció que Irán atraviesa un periodo difícil y deseó fortaleza al pueblo iraní para superar la crisis actual. El gesto, interpretado por analistas como una señal de alineamiento estratégico, llega en un contexto marcado por tensiones militares, sanciones internacionales y un reacomodo de alianzas en Oriente Medio. La declaración refuerza la cooperación entre Moscú y Teherán, una relación que en los últimos años ha crecido en los ámbitos energético, militar y diplomático. Para varios observadores, el mensaje de Putin no solo celebra una festividad tradicional iraní, sino que envía una señal clara al resto de la región y a Occidente sobre la posición rusa en el tablero geopolítico. Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques coordinados contra instalaciones nucleares iraníes en el marco de la escalada militar en Oriente Próximo. Según la información difundida el 27 de marzo de 2026, las operaciones se centraron en infraestructuras consideradas estratégicas por Teherán, con el objetivo de limitar su capacidad tecnológica y militar. Las autoridades iraníes confirmaron que los impactos alcanzaron zonas sensibles, aunque aseguraron que no se registraron fugas radiactivas ni daños ambientales de gran escala. El ataque se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por intercambios de fuego, amenazas cruzadas y la participación de actores aliados en distintos frentes. Organismos internacionales han expresado preocupación por el riesgo de que el conflicto derive en un escenario de mayor inestabilidad. La comunidad diplomática insiste en la necesidad de reducir la escalada y reabrir canales de negociación para evitar un deterioro mayor de la seguridad en la región. Narrado para Noticias Globales. Síguenos y mantente cerca de la actualidad planetaria.